voy a entrar ya propiamente en el tema. ¿Cuáles son los orígenes de la química en el país? Bueno, lo primero que ustedes deben recordar es que aquí había una industria azucarera muy fuerte y bueno, se considera que era el principal rubro de la economía dominicana. Era el principal rubro de exportación. Por ahí era que entraban los dólares con el azúcar. Todavía siguen entrando, pero ya es mínimo. Sabe que los ingenios los cerraron. Entonces aquí lo único que habían eran ingenios azucareros que demandaban químicos. Y por eso los primeros técnicos, que hoy en día podríamos llamarles químicos, se llamaron técnicos azucareros, que era una demanda de la industria azucarera. Aquí no había otra industria, ni industria farmacéutica. Lo único que había parecido a industria farmacéutica, bueno, no parecido, sino industria farmacéutica, era Laboratorios Químicos Dominicanos, la Boquidom, eso es del Estado. Las instalaciones de la Boquidom, no sé si siguen ahí, pero estaban casi llegando a Metaldón, por ahí, por esa cercanía de Metaldón, donde están los Jardines del Sur, por esa zona. Por ahí estaba la Boquidom y era del Estado. Entonces ahí había químicos. Y entonces la principal demanda, como les decía, era la caña de azúcar, los químicos para el azúcar. No había industria farmacéutica propiamente, salvo el caso de la Boquidom. Aquí no había empresas privadas farmacéuticas, y si habían algunas, ni se sentían. Bueno, entonces se creó en la entonces Universidad de Santo Domingo. La universidad no siempre se llamó Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es a partir de 1961 que le dan la autonomía a la UAS y empieza a llamarse Universidad Autónoma, pero antes era simplemente Universidad de Santo Domingo. Y en el año 1961, a la caída de la dictadura, Balaguer quedó gobernando y Balaguer era profesor de la UAS, de la Universidad de Santo Domingo, que no era UAS, sino USD, Universidad de Santo Domingo. Esa era una época muy difícil. Yo debo decirle que solo los hijos de las élites adineradas podían venir a estudiar a la universidad. Yo me acuerdo, yo soy de Dajabón y usted podía contar con los dedos de una mano quienes venían a estudiar a la universidad. Eran los hijos de la gente más rica que había en Dajabón, fueron los que vinieron a estudiar para esa época. Bueno, después vino ya lo de la autonomía, etcétera, etcétera. Ustedes recordarán por sus conocimientos de historia que después del 1963, cuando derrocaron el gobierno de Juan Bosch, en el 1965, ustedes no habían nacido, aquí hubo una insurrección popular que después se convirtió en guerra patria porque vinieron los gringos y entonces ya era defendiendo la soberanía dominicana. Bueno, pues cuando terminó la guerra, que lamentablemente terminó en una derrota para las fuerzas constitucionalistas que pedían el retorno de Juan Bosch, se produjo en la universidad, se produjo lo que se llamó el movimiento renovador, que seguro ustedes habrán oído hablar mucho de eso. Ese movimiento renovador transformó la universidad de entonces
de ser una universidad de élite, donde solamente venían los hijos de donde pudieran venir los hijos de los pobres. Y por eso todos ustedes, yo no me acuerdo que ninguno de ustedes fuera hijo de millonario ni adinerado, por lo menos hasta donde yo conozco, ¿verdad? No podían, si no eran hijos de adinerados, venir a la universidad. A partir de ese movimiento renovador, se cambió la estructura de la universidad, se creó el cogobierno universitario. Desde entonces, tanto los estudiantes como los empleados forman parte del gobierno de la UAS. Eso que se llama cogobierno surgió ahí en ese movimiento renovador. Es decir, de la zona constitucionalista que estaba en la zona colonial, tomaron la decisión de venir a tomar la UAS y convertir a la UAS en un, digamos, un reducto de la revolución. Y así fue. Entonces, la UAS se convirtió en un reducto, reducto es lo que queda de la revolución, y entonces ahí nació el movimiento renovador. Ese movimiento renovador implicó que hubo que salir de muchos profesores conservadores, trujillistas, muchos de ellos todavía. Y entonces el movimiento expulsó a muchos profesores. Ya a Balaguer lo habían expulsado en el mismo 61. Ya Balaguer no era profesor de la universidad. Entonces, al producirse ese movimiento, ¿qué ocurrió? Que un grupo de profesores, ricos la mayoría, fundaron la UNFU, la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Ese es su origen. Profesores que fueron expulsados de la hoy UAS fueron a parar, buscaron, se asociaron con capitales y entonces fundaron la UNFU en un edificio que había sido un hospital cuando Trujillo, y se lo donaron y ahí fundaron la UNFU. Bueno, entonces yo les decía que la gran demanda era el técnico azucarero. De esos técnicos azucareros se formaron muy pocos, quedan algunos. Yo no sé si alguno de ustedes conoce al profesor Cérvulo Natera. Me imagino que sí, porque él estuvo trabajando en el Instituto de Química. ¿Alguien conoce a Cérvulo Natera? El profesor Natera, él es profesor de inorgánica, está retirado, pero yo siempre, antes de yo retirarme, lo veía a él pasillando por allá, o sea que andaba por ahí activo. Bueno, pues ese es uno de esos técnicos. El otro que yo recuerde, el otro técnico es alguien que fue profesor mío y que murió hace poco, que se llamó John Leslie Shepard, profesor Shepard. Ese era técnico azucarero también. Pero eso eran los químicos. Disculpen, estoy un poco agripado. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Ok. Entonces, que yo me acuerde, Leslie Shepard y Cérvulo Natera son los únicos dos técnicos azucareros que yo conocí, pero había mucho, porque eso era lo que se formaba. De ahí entonces, con el movimiento renovador, siempre hubo una mancuerna entre farmacia y química. Y eso era muy explicable. El pensum de farmacia era muy parecido al pensum de química. Era impresionante. Yo tuve clase con muchísimos estudiantes de farmacia,
Para que ustedes tengan una idea, los farmacéuticos tenían 4 químico-físicas. Yo di 4 químico-físicas. No sé, creo que ahora se dan solamente... se dan 4, Rafael. 3 químico-físicas. 3, bueno, yo di 4 químico-físicas. Sí. La última químico-física era la cuántica. Bueno, pues los farmacéuticos daban 4 orgánicas como nosotros, daban 4 químico-físicas como nosotros y daban 2 inorgánicas. Era prácticamente casi el mismo penso. Y los farmacéuticos tenían una formación muy, muy orientada a la química. Y de esos tiempos ya no quedan. Mélida sí, perdón, la profesora Mélida conoce a algunos de esos profesores que eran farmacéuticas y también química, tienen una formación impresionante. Bueno, pues, ¿saben cómo se llamó el título que originalmente la universidad impartía? Licenciatura en Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Entonces, quiere decir que era una mancuerna. Por eso que ustedes ven que todavía ahí en la facultad hay muchísimos laboratorios que son de farmacia. Toda esa área derecha frente a inorgánica y frente a analítica, bueno, frente a analítica está microbiología, pero más adelante hay un laboratorio de farmacognosia y el laboratorito o aula que está ahí al lado del baño de profesores, ahí en la facultad. Eso, todavía están los farmacéuticos ahí, pero ahí daban ellos clases, hacían práctica y eso estaba lleno de laboratorios de farmacia. Y en la segunda planta por igual, o sea, esa facultad era mitad de química, mitad de farmacia. Y por eso ustedes ven todavía muchos residuos de esa época. Y ese era el título, licenciatura en Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Que originalmente lo formaban como doctores, se llamaban doctores. Doctores se vino después a regularizar después. Pero por eso, si ustedes llegaran a conocer muchos de esos farmacéuticos, escucharán que tienen el título de doctores delante. Y es por eso, porque se llamaba doctor en Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Bueno, con el tiempo llegó un momento en que hubo que hacer el divorcio entre farmacia y química. La escuela de química, que era departamento, fue creciendo y entonces se decidió, ya con el movimiento renovador, que fue a partir del 66, se decidió que se crearan 2 carreras y que llamaran licenciatura. Ahí se creó la licenciatura en química y la licenciatura en farmacia, que hasta hoy en día así coexisten. Bueno, la facultad siempre tuvo un decanato. El decanato estaba ahí donde está hoy en día la sala como la sala de recreo de los profesores, ahí a Profasi, al pie de la segunda escalera. Ahí estaba el decanato antes. Y cuando yo entré, la decana era una matemática. Los matemáticos siempre han tenido mucho control del decanato de ciencias porque son la mayoría y siguen siendo la mayoría. Y por mucho tiempo vamos a tener decanos de matemáticas porque es que ellos son la mayoría. Entonces eso es difícil de romperlo. O sea, ha dado trabajo que
que un químico sea decano. Tuvimos a Miledis, la profesora Miledis Alberto, fue decana. Tuvimos a la profesora Yolanda Lagares, que en paz descanse, que era de inorgánica, también. Después, Cérvulo Natera, quien yo les mencioné antes, también fue decano. Y después hubo otro profesor que era de químico-física, ahora no me acuerdo el apellido de él. Ramón Camacho, maestro. Ramón Camacho, exactamente. Camacho también fue decano. Y Camacho era químico. Yo creo que Camacho fue el primer químico porque él venía del área de químico-física y fue decano. Después de eso volvieron... Perdón, todavía está dando clases ese maestro. Camacho está dando clases. Sí. No puede ser. Pero Camacho va a salir por ahí en los rincones. Ay, Dios mío, no, yo no sabía eso, que él estaba dando clases todavía. Él va a dar una charla mañana, profe, también. Ay. Pues salúdenmelo, por favor. Yo le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Pero yo no sabía que él estaba todavía activo. Yo pensaba que él estaba retirado hace tiempo y que no estaba dando clases activamente. O quizás se le es retirado, pero reenganchado, como de Prat. Yo espero que de Prat no esté por ahí. Es así como usted dice, pero que, perdón que interrumpa sin saludar. Saluda a todos. Él es, al ser meritísimo, tiene la facilidad Sí, de puede permanecer dando clase el tiempo que sí, quiera. yo lo sé, que esa es una de las posibilidades del profesor meritísimo, que los recontraten. Bueno, pero Conrado era profesor cuando yo era estudiante y hacía tiempo que era profesor. Y bueno, pero yo me alegro, siempre es jovial, es el hombre más positivo que yo he visto. Usted le pregunta, profesor Conrado, ¿cómo está usted? Dice, viento en popa y a toda vela. Y a toda vela. Sí, eso es lo más positivo. Y ese dicho de viento en popa y a toda vela, él lo tomó del profesor Miguel Ángel Lajara Persia, que fue mi profesor de las dos químicas analíticas que nosotros dábamos. Un profesor brillante, la persona que más analítica yo he visto que sepa, era eso. Y él era muy famoso por sus frases así estrambóticas. Y cuando él llegaba a la facultad siempre estaba jovial, contento, andaba rapidísimo con un maletín. Y cuando llegaba, bueno, el profesor, ¿cómo está usted? Decía, bien, viento en popa y a toda vela. Y esa frase se hizo famosa y Conrado la ha tomado y yo cada vez que oigo a Conrado decir viento en popa a toda vela, también me acuerdo de mi profesor Lajara Persia, que la frase originalmente es de él. Bueno, entonces retornando, se separan las dos carreras, se crea licenciatura en farmacia y licenciatura en ciencias químicas. Se van sucediendo decanatos. Cuando yo era estudiante estaba la licenciada Melba Báez de Erazo, que en paz descanse, era matemática. Después fueron viniendo matemáticos, un profesor que nos dio a nosotros ecuaciones diferenciales, un viejo rock izquierda, también que en paz descanse, Miguel Anglada Romeo. Era un español que vino aquí en los años 30, cuando la guerra civil española, y él vino a parar aquí y se quedó aquí. Usted sabe, nosotros tuvimos una emigración española y que esa emigración nos aportó mucho en el arte y en las ciencias. En las ciencias, por ejemplo, nos dio esa inmigración a profesores de la talla del profesor David Masalles,
posiblemente ninguno de ustedes lo conoció, porque él murió hace muchos años, pero David Masalles era el padre del actual obispo de Baní, ese Monseñor Masalles, que era un carajito cuando nosotros estábamos estudiando, y después se metió a estudiar para cura. El papá era un españolito, chiquito, flaquito, pero era un león en químico física y en todo. Y él murió ya hace muchos años, pero es fruto de esa emigración. Después había otra profesora que era física, que era una estrella, Macarrulla, la profesora Macarrulla. Ella murió no hace muchos años. Esa profesora, ella fue decana también en un momento, pero era brillante. Y en el arte, todo, por ejemplo, las bellas artes florecieron en el país. Algunos de ustedes han ido al Palacio de Bellas Artes. Ahí ven murales. Bueno, en la misma UAS, no hay que ir muy lejos. Cuando ustedes han ido al Paraninfo de Ciencias Médicas, verán que ahí hay unos murales bellísimos. Esos murales fueron pintados por un muralista español que vivió aquí y fue una cosa despampanante. Yo no sé si entre ustedes hay alguien de San Cristóbal, pero si no hay nadie de San Cristóbal y alguno de ustedes ha ido a la iglesia de San Cristóbal, la iglesia católica, es una cosa bellísima. Está llena en su interior de murales hechos por ese muralista español. Para que ustedes vean. Bela Zanetti, exactamente. Gracias. Ese muralista, aquí en el país hay muchísimos murales. En la Suprema Corte de Justicia se conservan murales de él. Ahí en la UAS, hay en varios sitios, hay murales de él. En Bellas Artes dice apártate, y el que haya ido a la iglesia de San Cristóbal podrá ver un espectáculo de muralismo ahí en esa iglesia. Tengo muchos años que no voy, pero a mí me encanta esa iglesia, precisamente por eso. Tienen un riesgo de que usted va a misa y no atiende a la misa porque está más pendiente a los murales. Bueno, ese Bela Zanetti fue tan brillante que después fue muralista en la ONU, en la Organización de Naciones Unidas. Allí en la ONU hay murales de Bela Zanetti. Y eso para que ustedes vean que las inmigraciones son ricas cuando son de personas cultas, personas profesionales. Entonces nos aportan. Pero cuando lo que viene en la inmigración es basura, lo último de otras sociedades, no nos deja nada. Pero esa migración española sí hay que decirlo que nos dejó mucho. Bueno, nosotros estamos teniendo ahora varias migraciones. La migración venezolana, que está viniendo mucha mano de obra cualificada. Hay mucha migración cubana, también hay mano de obra cualificada cubana. Entonces, ese es el tipo de migración que uno debería desear que llegue a este país. Nosotros, desgraciadamente, casi no exportamos intelectuales ni profesionales hacia el extranjero. Lo que exportamos son muchas prostitutas y Europa está llena de prostitutas, y a Estados Unidos lo que hemos exportado son muchos analfabetos, gente que no tiene otra cosa que hacer. Entonces, en gran medida, aunque son gente muy trabajadora, pero
desdicen de la formación del dominicano. Entonces, yo me acuerdo que una vez estando en Europa, en España, estaba hablando con unos españoles y entonces él me decía, ¿y de dónde tú eres? Digo yo soy dominicano. Dice, dominicano, pero tú hablas muy bien el castellano. Digo, sí, ¿por qué usted dice eso? Dice, porque yo conozco muchos dominicanos y ninguno es capaz de pronunciar una S ni nada. Claro, imagínense, ¿cuál es la migración que nosotros hemos mandado a España? Gente para que vaya a servir de domésticas en las casas. Entonces, ahí no es mucho. Y obreros y cosas. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Bueno, pero no quiero desviarme del tema. Entonces, al surgir las dos escuelas, se va desarrollando y ya se crea entonces el departamento de química y el departamento de farmacia. Entre los que fueron directores del departamento de química para esas épocas, bueno, estuvo el profesor Juan González, que ninguno de ustedes conoció, murió en estos días, por cierto, Juan Manuel González. Estuvo, bueno, Cérvulo Natera también fue director de química y hubo otros ahí, directores. El profesor Galarza, que ustedes conocen seguro, fue director de química. La profesora Bélgica Naut también fue profesora, directora de química. La profesora Argentina Montero, ninguno de ustedes la conoce, fue profesora mía, brillante profesora de química, era coordinadora de química analítica cuando yo estudiaba. Y después yo fui monitor de química analítica y ahí me quedé. Bueno, entonces hubo varios directores de química, empezando por, ya les mencioné que tuvo Gonzalito, Juan Manuel González. Estuvo una profesora llamada Raulina, que ella es química, pero también tiene mucho de farmacéutica, porque ella se ha desenvuelto en el área de farmacia. Ella trabaja en una multinacional alemana que en la Bayer. Entonces ella también fue directora de la escuela de química. Después vinieron como directores Juan Antonio Mella. Antonio Mella es familia, hermano de la mamá del profesor Newton. La mamá del profesor Newton, Nilsa, es hermana de ese que fue director de química, que se llamaba Juan Antonio Mella. Y entonces ese pues era tío del profesor Newton. Yo no sé qué ha sido de la vida de él, ¿no? Hace años que no sé de él. Bueno, entonces después aparecieron otros directores. El profesor Ángel Landis Mercedes, ese es otro sobreviviente que por ahí anda. El profesor Landis Mercedes en realidad tiene formación del área de pedagogía. Él era maestro en una de esas instituciones de pedagogía, pero se destacó en explicar química, entró a la universidad y bueno, ha sido muy bueno. Landis es una estrella y aparte de que es un excelente pedagogo. Él está retirado, pero él no acaba de convencerse de que tiene ya que retirarse. Todavía está dando clases ahí. Yo lo vi hace unos años cuando yo estaba activo
Y digo, Landy, ¿y tú estás dando clases? Sí, sí. ¿Y cuántas horas a la semana tú tienes? Y me dijo, oh, yo doy 60 horas a la semana. Yo le dije, Landy, tú estás hablándome mentira. Y dice, no, de verdad. Digo que tú aguantas 60 horas a la semana dando clases. Dice, 60 horas. Una barbaridad, pero de esas barbaridades que existen en nuestra universidad. Y entonces, hay muchísimos profesores ahí con 60 horas y 55 y 50 que yo no sé cómo pueden, pero existen. Ustedes sabrán o se enterarán de algunos. Bueno, entonces, así evolucionó, se llamó Departamento de Química. Más tarde se le cambió el nombre por Escuela de Química, por eso se llama hoy en día Escuela de Química. Pero eso era parte del movimiento renovador. Con el movimiento renovador vinieron las nuevas denominaciones. Entonces, ahí aparecieron los departamentos. Había departamento de química, departamento de biología, de física, etc. Y después se convirtieron en escuelas. Hoy en día se llaman escuelas. Bueno, entonces, ya cuando se crean esas carreras, farmacia y química por separado, entonces hubo la necesidad de elaborar un pensum ya más dirigido a formar químicos, que es un pensum antecesor del que ustedes están llevando. Yo no sé qué número va, quizás Mélida sabe, por el pensum que llevan ustedes, pero yo me acuerdo una vez que iba por el 14 y no sé en qué número va. Bien, entonces se elabora ese pensum de química para ya formar químicos y desde entonces estamos formando químicos. Ha habido varios directores, les hablé de Juan Antonio Mella, de Landis Mercedes, Bélgica Naut, el profesor Galarza fue director, la profesora Miledis Alberto, después de Miledis después se hizo decana, entonces Silvio Rodríguez, profe. Ajá, exactamente. Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, ya después de la mudanza, ya Silvio era director de química. Y después de Silvio creo que vino el maestro, ¿verdad? Vilerca Ferreira. No, Vilerca. Antes del maestro Susaña vino Vilerca Ferreras. Y entonces ahora el maestro Susaña, que está haciendo una gestión brillante y que yo espero que sea nuestro próximo decano. Así que, bueno, quiero retornar un poco al área profesional, no tanto académica. En el país, como les decía, en los años 61, 62, lo que había era industria azucarera. Es después del 66 que la industria se diversifica en este país. Se crea la zona industrial de Herrera. Eso que se llama Herrera, que ustedes conocen, se creó como una zona industrial. Y ustedes ven que ahí hay muchas industrias, porque se fundó para eso. Y a esos industriales le dieron muchísimos incentivos. Hoy en día se discute mucho sobre las exoneraciones. Bueno, eso sí disfrutaron de exoneraciones, porque le dieron exoneraciones por 20 años. Durante 20 años no tenían que pagar impuestos sobre la renta ni nada. Y aún así no se desarrollaron, que era el plan, era para que realmente se desarrollaran como industrias y que la industria química dominicana fuera una industria pujante. ¿Qué va? Lo que hicieron fue que se beneficiaron, se cogieron el dinero y no desarrollaron nada. Y bueno, se enriquecieron, pero no hubo
gran desarrollo. Aunque la química sí hay que reconocer que se ha desarrollado, pero en gran medida por la llegada al país a raíz de ese desarrollo de multinacionales. Entonces vino la Bayer, vino la Merck y han estado viniendo muchísimas compañías multinacionales farmacéuticas que están hoy en día aquí en el país. Algunas se fueron. Yo debo decirles que hubo un tiempo en que hubo mucha presencia centroamericana. Todavía hay rastros de esa presencia centroamericana en las industrias nuestras. La mayoría de industrias nuestras tienen capital centroamericano. Si ustedes averiguan quiénes son los dueños, ustedes van a ver que son o de Guatemala, o de Honduras, o de El Salvador. Porque hubo mucha presencia centroamericana aquí en la industria. La industria empezó con todos esos incentivos, se diversificaron, vinieron las zonas francas y al principio las zonas francas se fundaron como empresas para confeccionar tejidos, ropas, vestidos de mujer, ropa de mujer, ropas de hombre, etc. Después fue que se ha diversificado un poco la zona franca. Y así fueron llegando muchísimas industrias hasta lo que tenemos hoy en día, en el que tenemos muchísimas industrias de esas multinacionales y que están dando empleo a muchos químicos. Y lógicamente tienen farmacéuticos y tienen químicos. Un gran problema que siempre confrontamos, y pienso que todavía hoy en día se sigue confrontando, es que en la industria química y en la industria farmacéutica había y hay muchos farmacéuticos. Entonces la competencia real de los químicos ha sido por mucho tiempo los propios farmacéuticos. También algunos ingenieros químicos. No voy a hablar mal de los ingenieros químicos porque el director es ingeniero químico. Pero les quiero decir que las áreas al principio estaban muy bien delimitadas. El licenciado en química tenía que ver con la transformación de las sustancias, materias primas, control de calidad, etc. Pero después, muchos ingenieros químicos empezaron a ocupar funciones de licenciados en química. Y ahí ha venido la mezcla que hasta hoy en día coexiste. O sea, en una industria fácilmente usted se encuentra con ingenieros químicos, farmacéuticos y licenciados en químicas. Y sin que la industria tenga maquinaria muy compleja, porque el ingeniero químico, está básicamente pensado para el manejo de procesos en industrias con muchas maquinarias y todo eso, que no es el caso de muchos laboratorios. De todos modos, bueno, esa situación permanece y va a permanecer por mucho tiempo porque es una competencia natural. Afortunadamente se ha dado en términos sanos, o sea, la competencia entre licenciados en química e ingenieros químicos se ha dado en términos sanos y no ha habido esa tirria, por ejemplo. Yo he visto en otras carreras que es una cosa increíble, profesionales de un área que no quieren saber ni en pintura de profesionales de otra área colindante. Ese no es el caso. Entonces, bueno, ya con el desarrollo de las zonas francas, entonces se ha diversificado la industria química, que pasó por un momento de crisis en el país, debo decirles. Digamos que los años 80 y los propios 90 fueron años de crisis de la industria química. Sin embargo, la industria farmacéutica
logró sobrevivir, porque siempre van a hacer falta medicamentos y logró sobrevivir, pero la industria química se vio en peligro. Con el tiempo, ya hoy en día, eso se ha diversificado bastante. Dentro del régimen de zona franca han llegado muchísimas empresas químicas o vinculadas a la química. Por ejemplo, ahí en la zona industrial de Itabo, en Jaina, hay empresas que se han especializado en fabricar cosas para cosas quirúrgicas y de medicamentos, bajantes, eso es lo que le ponen a los sueros a la gente y todo eso. Ya hay una industria pujante ahí en Itabo que fabrica todo eso. Y no solo eso, sino que estamos exportando esos productos. Ya nosotros nos hemos convertido en exportadores de muchos productos químicos. Y eso se ha ido sofisticando ya. Aquí hay industrias de esa zona franca que se dedican a refinar oro y a hacer joyerías. Y entonces, eso también los químicos tienen mucho que ver con eso, pero se ha ido diversificando mucho la industria. Otro aspecto que dio mucho empuje a la química fue la presencia de las compañías mineras, que empezó aquí por la Alcoa Exploration Company, que explotaba la bauxita en Pedernales. La bauxita eso no es más que trióxido de aluminio, pero el nombre vulgar es bauxita como mineral. Ahí en Pedernales hay unos yacimientos enormes de bauxita y esa compañía se instaló ahí en la época de Trujillo. Después se fue y ahí ya solo quedan los hoyos de donde ellos extraían eso. Pero fue una empresa pujante que dio también trabajo a muchos químicos. Luego vino la Falconbridge de Bonao, que también ha dado hasta el día de hoy mucho empleo a químicos. Y en el área de Cotuí, pues la Rosario, se llamaba originalmente Rosario Resource, pero en el gobierno de Antonio Guzmán la nacionalizaron, la compraron y se convirtió en Rosario Dominicano. Y entonces ahí existió como Rosario Dominicano por un tiempo hasta que quebró. Nosotros tenemos el triste récord histórico, yo creo que no hay ningún otro país del mundo que haya quebrado una mina de oro y una lotería, porque la lotería estuvo al borde de la quiebra una vez y casi coincidieron la quiebra de la Rosario con la quiebra de la lotería. Y entonces siempre se dijo en ese entonces que éramos el único país del mundo donde había quebrado una minera de oro. Imagínense ustedes, uno de los minerales más valiosos, y nosotros la quebramos. Entonces ya ustedes pueden saber lo bueno que somos para dilapidar los recursos. Entonces, bueno, después ya se transformó, duró un tiempo en que no hubo nadie ahí en la Rosario, creando un problema ambiental muy serio, porque ustedes saben que cuando explotan el oro, hay en el subsuelo primero una capa de óxidos de oro, óxidos, por extraño que suene, óxidos de oro y óxidos de plata. Y más abajo de esas capas lo que hay es sulfuros. Entonces vienen las capas de sulfuros. Pues resulta que esa compañía, la Rosario Resource y la misma Rosario Dominicana al principio, explotaron toda la capa de óxidos.
y cuando se terminó la capa de óxido, quedaron al descubierto la capa de sulfuros. Por eso es que en esa zona se ha producido muchísima contaminación, porque imagínense esos sulfuros al descubierto ahí, cada vez que llovía, eso reaccionaba y formaba ácido sulfúrico. Los ríos de esa zona, los animales se morían, animal que metía sus pies ahí, animal que se moría y se le ocurría beber de esa agua, animal que se moría. Murieron muchísimas gallinas, muchísimos animales de todo tipo. Aparte de que en la extracción del oro se usa el cianuro. Posiblemente muchos de ustedes no sepan que en la explotación del oro se usa un truco para poder engañar el oro. El oro, como está mezclado como óxidos o como sulfuros, entonces en el proceso es muy difícil de separar. Sin embargo, se sabe que el oro reacciona con mucha facilidad, tiene mucha afinidad por el cianuro. Entonces, por eso esa tecnología de explotación del oro utiliza cianuro. ¿Para qué? Para captar el oro y forma cianuro de oro, cianuro de plata. Digamos que es un engaño que se le hace al oro y a la plata. Se forma cianuro de oro y cianuro de plata. Y luego entonces se produce una reacción con zinc y con cobre. Entonces se produce la reacción con zinc y con cobre, pero ya así le quitan el cianuro y todo, y entonces cuando se produce esa reacción, ustedes saben que tanto el zinc como el cobre son relativamente fáciles de extraer y de separar. No hay tecnología de cohetes para eso, no es una cosa del otro mundo. Entonces, lo que se hace en realidad es que se forma cianuro de zinc y cianuro de cobre. Una forma de engañar al oro. Al formar cianuro de zinc y cianuro de oro, entonces el oro queda solo y la plata queda sola. Y entonces así ya lo obtienen, que es lo deseado del proceso, eso es lo que se busca. Bueno, nada, entonces la industria minera ha diversificado mucho la necesidad de personal químico. En Falcon Bridge siempre han trabajado muchos químicos. Bueno, el único problema del Falcon Bridge es que queda lejos y que hay que trabajar turnos. Muchos de ustedes tendrán que acostumbrarse al trabajo rotatorio, el trabajo de turnos, que no es fácil. Pero la Falcon Bridge paga bien, o pagaba antes, no sé, me imagino que seguirá haciéndolo así. Pero el que trabaja allá, si quiere vivir en Santo Domingo, va forzado, porque a las 4:30 de la mañana es que los recogen a ellos por aquí, por la capital, de manera que a las 5 está saliendo la guagua que va para Bonao. De manera que hay que levantarse todos los días antes de las 4 de la mañana para estar esperando la guagua y poder llegar. Así ellos salen más o menos a las 6 de la mañana de aquí y están llegando a las 7 y algo a Bonao. Bueno, entonces la Falcon Bridge ha sido eso. Igual entonces con la Rosario Dominicana, que ahora se llama la Barrick Gold. La Barrick también emplea químicos porque tiene lo mismo, extracción de oro. Y entonces
creo que la Barrick sigue teniendo la misma tecnología, por eso es que la discusión ahora con la presa de Cola. Eso de presa de Cola, que yo no sé de dónde sale el nombre de Cola, pero presa de Cola es una presa de desperdicios. Entonces, todos los desperdicios de una minera van a parar a una presa que se construye. Ya la presa de la Barrick ya está llena, a punto de colapsar, y entonces ellos están buscando otro territorio para hacer, pero ahí hay un problema con los ambientalistas, y entonces es un lío. Yo les debo confesar, yo soy ambientalista y ustedes saben que mi especialidad es en química ambiental, pero yo creo que a veces los ambientalistas como que se les va la mano y entonces exageran. Entonces yo creo que los químicos debemos formarnos con conciencia ambiental, porque nosotros trabajamos con sustancias que contaminan el medio ambiente. Pero así como lo contaminamos, nosotros sabemos descontaminarlo, porque nosotros sabemos todas las sustancias tóxicas, nosotros sabemos cómo se convierten en sustancias no tóxicas. La mayoría de sustancias tóxicas usted las puede convertir en sustancias no tóxicas y no hay necesidad de hacer daño al medio ambiente. Lógico, eso implica inversiones que muchas veces los empresarios no están dispuestos a hacer. Pero el tratamiento ambiental implica eso. Bueno, pues de esa manera se ha diversificado un poco la industria química. La industria farmacéutica está floreciente en nuestro país en este momento. Ahora aquí hay muchísimos laboratorios. Miren, esa zona, yo no sé si ustedes han ido a Pantoja, pero esa zona de Pantoja está llena de laboratorios, Rowe y muchísimos otros por ahí. Y bueno, coexiste la industria farmacéutica con la industria química. Bueno, así más o menos yo espero haberles hecho en paralelo una narración de la evolución de la química y la evolución de la escuela de química, en cierto modo. Pues que no se puede concebir la química en este país separado de la escuela de química. O sea que son dos historias que van juntos. Yo no sé, Rafael, cómo estamos de tiempo, pero yo creo que hasta ahí está bien. Déjame ver. Tenemos prácticamente una hora. Así que yo por el momento voy a parar aquí. Si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto. Adelante, locutor. Gracias por su atención y espero que me hayan podido entender bien y que las cosas hayan quedado lo más claras posible.